gracias. De verdad que no debería de ser solo en este tiempo, Señor, que nosotros te agradezcamos, Señor, por venir a este mundo y rescatarnos de donde estábamos perdidos, Señor. Debería de ser durante todo el tiempo de nuestra vida y en todos los momentos, Señor, porque esa obra tuya, Señor, es la que ha cambiado nuestro destino eterno, Señor. Hoy en esta mañana te damos a ti la honra y la gloria, Señor, y la alabanza, Padre, por esa gracia manifestada en tu propio Hijo, tu Hijo de tu misma naturaleza, tu Hijo, Dios eterno. En esta mañana, Señor, queremos agradecerte, Dios, por ese mensaje glorioso de tu evangelio, Señor. Hoy queremos agradecerte, oh Señor, por ese regalo tan inmerecido, pero ese regalo tan extraordinario que eres tú y tu obra salvadora por nosotros. Señor, en esta mañana queremos darte gracias y queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo, oh Dios, alumbre nuestro entendimiento, Señor. Que en esta mañana escuchemos tu palabra, no como Dios, como escuchar cualquier otra historia o cualquier otras palabras, Señor, sino que tu palabra, que es poderosa y viva en sí misma, porque son las palabras del Dios Todopoderoso. Que esa palabra, Señor, Dios, cambie nuestra mente, transforme nuestro ser. Usa a este predicador, usa a esta persona frágil y débil para hablar una palabra tan gloriosa como tu palabra, Señor. Y a cada uno de mis hermanos, danos la luz de tu palabra en nuestro interior, Señor. Para gloria y honra de tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Bueno, estamos, como ya hemos hablado y hemos visto, estamos celebrando el gran regalo. ¿Cuál es el gran regalo? Bueno, por lo menos hay como dos personas que saben cuál es el gran regalo, hermanos. ¿Cuál es el gran regalo? Cristo el Señor, que nos ha nacido un niño, amén, que es Dios con nosotros, que es Dios viniendo de su trono y humillándose hasta lo más, hasta donde ya más no podía humillarse, ¿sí? Y dándose por nosotros. Bueno, este es el gran y glorioso mensaje del evangelio, amén. Este es el gran glorioso mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, debo de decir algo esta mañana, que en este mensaje de salvación, en este mensaje de buenas noticias, hay una connotación, hay una parte de ese mensaje que incluso nosotros los cristianos hemos dejado de lado y hemos pasado por alto, y a veces nosotros creemos que anunciar el evangelio es solo decirle a la gente: el Señor te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El Señor te ama y te quiere salvar. Y claro que eso es parte de ese mensaje, mis queridos hermanos y hermanas. Pero ¿sabe qué? Al igual que Miqueas, al igual que Isaías, no solo tuvieron que dar buenas noticias, ahora veíamos que tuvieron también que dar malas noticias. Y es que el evangelio tiene dos connotaciones. Y esta mañana vamos a hablar de eso, mis queridos hermanos y hermanas. Y no podemos nosotros predicar el evangelio de Cristo sin hablar de esta otra connotación. Yo quiero pedirle que usted vaya conmigo al evangelio de Lucas, donde estamos. Recuerden, a ver, ¿en qué capítulo estamos?
Perdón, Lucas, Mateo, perdón. Bueno, vale que lo hice para ver si ustedes estaban concentrados. Lo hice para ver si ustedes estaban concentrados. A ver, ¿a dónde estamos? ¿En qué capítulo de Mateo? Capítulo 13. Vaya conmigo al versículo 47. Vamos a estar del capítulo 47 al al versículo del versículo 47 al versículo 51. ¿Sí? Y vamos a leer estos 3 capítulos, o más bien versículos, perdón, estoy un poco enredado, capítulos, versículos, ¿ustedes me entienden? Versículos. Estos 3 versículos vamos a leerlos y dice así: asimismo. ¿Y por qué asimismo? Porque ya había dicho otras cosas y había dicho otras parábolas. Asimismo, ¿el qué? A ver si están leyendo conmigo. El reino de los cielos. O sea, lo que viene tiene que ver con qué? Con el reino de los cielos. O sea, no podemos tomar el reino de los cielos y sacar esto. Como ya dije, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A una red. ¿Cuántos conocen una red de pesca? ¿Sí? ¿Cuántos la han visto? Una red de pesca. Bueno, que es echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla. ¿Y qué es lo que hacen? Y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera, o sea, lo desechan. ¿Sí? Y escuchen, mis queridos hermanos y hermanas, abran sus oídos, pero no estos solamente, sino los del corazón. Y dice, así, de esa manera, o sea, así, semejante o de esa manera, será que el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán ¿a dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron. Yo pregunto esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas de Cimiento de Fe, ¿han entendido todas estas cosas? Yo espero que usted de corazón pueda decir, sí, Señor, sí hemos entendido. A ver, comenzamos una serie de 7 parábolas. La primer parábola, a ver, porque vamos a terminar hoy, esta es la última de las 7. Así que vamos a hacer un pequeño recuento rápidamente. La primera parábola, ¿de qué trataba? Del sembrador. ¿Y qué presentaba con respecto al reino de los cielos? La naturaleza del reino de los cielos y algunas particularidades, como una era que había gente creyente y gente no creyente, gente que era buena tierra y personas que son mala tierra, en las cuales cae la palabra y no trae el efecto que la palabra de Dios tiene en sí misma. ¿Recuerda que después tratamos otras 2 parábolas? ¿Se acuerdan? ¿Qué parte del reino de los cielos expresaban esas otras 2 parábolas? El trigo y la cizaña, ajá. ¿Qué parte trataba eso? ¿Perdón? Estamos hablando de lo central, recuerda, de lo central. Tenemos que aprender a ver las cosas también desde un punto de vista central, ¿verdad? No solamente poder decir ahí, digamos, las cosas menudeos, el menudeo de la parábola, sino las cosas centrales.
Este es un examen, hermanos. No sabían que hoy tenían examen, ¿verdad? Si no, bandidillos, estoy seguro que se hubieran puesto a revisar las parábolas de nuevo, ¿verdad? Si no, el otro domingo comenzamos de nuevo. Bueno, recuerda que hablaba del trigo y la cizaña, hablaba de esta misma particularidad, ¿sí? De la misma particularidad, de que hay trigo y hay cizaña, de que hay justos e injustos. Yo sé que esto le caía muy mal a una persona que yo conozco, ¿sí? Y repetía eso, pero de una manera como quien sentía una gran repulsión. Pero es que eso no lo inventé yo, ni lo inventó usted. ¿Quién es el que dijo que habían justos e injustos? Jesús. Y lo dijo desde el principio de su predicación, de su enseñanza. Luego vimos dos parábolas más. A ver, ¿quiénes se acuerdan? Grano de mostaza, ajá. Y la levadura, aquellas dos juntas. ¿Y qué características o qué connotaciones tenían esas dos parábolas juntas? Que el reino de los cielos comienza pequeños inicios, grandes conclusiones. Así es el reino de los cielos. Comenzó muy pequeñito y va creciendo y creciendo hasta que un día, muy pronto, cuando Él venga, sí, su reino será completo. Y en ese reino no habrá maldad, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá nada de lo que el pecado ha traído como consecuencia a la humanidad. Luego vimos otras dos parábolas, ¿sí? ¿Cuáles eran? Ajá, un tesoro y una perla de gran precio. ¿Y qué característica expresaba o manifestaba estas dos parábolas en cuanto al reino de los cielos? El valor y la influencia que tiene el reino de los cielos. Y veíamos cómo a través de la historia el reino de los cielos ha ido permeando y ha ido influenciando y ha ido produciendo que miles de personas y millones de personas en nuestros días puedan haber escuchado el evangelio. No todos lo han aprovechado, no todos los que dicen ser lo están viviendo, pero muchas personas, la mayoría lo han escuchado, y en aquel día el evangelio será como testimonio, ya no para salvación de muchos, sino para condenación de muchos. Bueno, hoy vamos a hablar de esta parábola. ¿Y esta parábola de qué trata? De una red. Bueno, vamos a ver un poquito entonces del contexto histórico-cultural para que podamos entender qué tiene que ver con esta red, aunque yo creo que la mayoría de alguna manera por lo menos entendemos en una manera general, ¿no? Mire, en Israel, como creo que en la mayoría de lugares en el mundo, en asuntos de pesca han habido, digamos, varias maneras de poder pescar. Voy a mencionar dos que se mencionan incluso en la Biblia. Una de esas era pescar, o sea, pescar peces con anzuelo. A ver, un pasaje donde la Biblia hable de eso, de pescar con anzuelo. ¿Se acuerdan de algún pasaje? Mateo capítulo 17, verso 26, dice la escritura que Jesús, al entrar al templo, yo no sé cuántos sabían que para entrar al templo de Jerusalén había que pagar un impuesto. ¿No sabían? Había que pagar un impuesto. Resultó ser que cuando iban entrando, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿cómo? Su maestro no paga el impuesto del templo. Y entonces ahí estaba el templo mismo de Dios y el dueño del templo. Pero dice en el verso 26: sin embargo,
para no ofenderles, le dijo Jesús a Pedro: ve al mar y echa ¿qué? El anzuelo. Y el primer pez que pesques o que saques, tómalo, y al abrirle la boca, oiga, un milagro iba a ocurrir ahí. Al abrirle la boca hallarás un estatero. Era una moneda del tiempo de Jesús, que con esa moneda, con el estatero, era que se pagaba el derecho de entrar al templo. Al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, alcanzaba para pagar el de Pedro y el de Jesús, el impuesto que tenían que pagar para entrar al templo. ¿Sí? Ahora, otra manera de poder o para poder pescar era con una red. ¿Cuántos han visto, cuántos han estado en el mar o cerca del mar y han visto cuando los barcos pesqueros echan las redes? ¿Alguien ha visto? ¿O algún bote con una red? ¿O algo que tiene que ver con una red? Sí, bueno, la forma de pescar en Israel, en el lago de Genesaret, era un tanto diferente. Ellos, ¿saben qué hacían? Ellos afianzaban bien la red en la orilla del lago y luego con un bote, río adentro, mar adentro, perdón, lago adentro, ellos extendían la red, porque imagínense, mis queridos hermanos, que esa red de los pescadores ahí en Galilea a veces medían 500 o incluso algunos han llegado a entender que hasta 800 metros medían esas redes. Entonces un bote las iba extendiendo hasta que cubrían 500, 600, 800 metros mar adentro. La red está amarrada aquí en el borde del lago. En las esquinas, en todo el borde, tenían pesas que hacía que una vez que la red la soltaban, empezaba a hundirse en las esquinas. Pero en el centro tenía un montón de boyas. Entonces en el centro quedaba flotando, pero en las esquinas se iba hundiendo hasta llegar posiblemente muchas veces al fondo o cerca del fondo. Y la red tenía una cuerda a todo alrededor, que luego esa cuerda la jalaban y ¿sabe qué sucedía? Se venía cerrando y venía trayendo y venía atrapando una cantidad de peces, pero el asunto es que eso lo podríamos comparar con lo que está grandemente prohibido en Costa Rica, que se le llama la pesca de arrastre. Es lanzar una red que llega hasta el fondo y empieza a llevarse todo. Hoy en Costa Rica eso no se puede hacer. Quien agarren con una red de esas y pescando de esa manera, pues tiene que asumir responsabilidades ante las autoridades. Bueno, en Israel no había esa ley y ellos pescaban de esa manera, casi como con malla de arrastre, ¿verdad? Entonces, para que nos imaginemos que al empezar a cerrar esa red, ¿sí?, se traía toda clase de animal que había en el agua. Todo, algas, animales, todo lo que había ahí, peces grandes, peces pequeños, cangrejos, camarones, todo lo que había se lo traía, ¿sí? Y una vez que ellos lograban sacar, imagínense, una red de 800, 500 metros, eso era un trabajo fuerte, hermanos. Nosotros no imaginamos que pescar era simplemente estar ahí con el anzuelito, la caña, ¿verdad? No. Era un trabajo muy fuerte, era un trabajo muy duro, hermanos, ¿sí? De nuevo ellos con los botes jalando otra vez la red hacia la orilla. Y dice que una vez que la tenían a la orilla, ahora sí venía el trabajo más duro, hermanos. Y era empezar a escoger los peces que servían para el consumo humano y los que no servían para el consumo humano, los que tenían el tamaño adecuado para poderlos vender o poderlos consumir, y los que no tenían un tamaño que sirviera. ¿Qué hacían con todo lo que no servía? Lo lanzaban, hermanos, de nuevo, pero ya la mayoría de esos
Entonces, ¿qué hacían? Las aves, que siempre usted sabe que en todos los mares y lagos está lleno de aves, ¿verdad? Gaviotas y todas esas. Entonces, esos eran los que aprovechaban todo eso y se lo comían. Pero en lo que era el aprovecharlo, ellos lo desechaban porque eso no servía. Ahora sí, eso es el contexto histórico, cultural, para que tengamos una idea y usted se pueda hacer una idea de lo que Jesús está diciendo, que el reino de los cielos es semejante a esa red y a esa acción con esa red, que en aquel día dice, o sea, cuando el Señor venga en el fin del siglo, ¿qué es lo que Él dice que va a suceder? Que los ángeles van a separar a los justos, o sea, a los peces buenos, a los peces que se pueden aprovechar, de los que no se pueden aprovechar porque son malos. ¿Y a dónde los van a echar? En el horno de fuego. Bueno, mi querido hermano y mi hermana, esta mañana vamos a hablar un tema que se llama Jesús y el horno de fuego. Ay, pastor. Ay, pastor. Estamos en Navidad, pastor. ¿Por qué no mejor hablamos del gran regalo? Sí, pero es que de eso hablamos todo el tiempo. Y el problema que hay en la actualidad, mi querido hermano y mi hermana, es que de esta otra connotación no hablamos. De esta otra parte la obviamos o la desechamos, todavía peor. Y entonces nosotros hemos entendido que predicar el evangelio es decirle a la gente solo las bendiciones del reino y no advertirle que rechazar al rey y al reino es tener consecuencias eternas graves, muy graves. Ahora sí, vamos a la otra parte, hermanos, porque ahora sí tenemos que ver qué es lo que Jesús entonces nos quiere presentar. Sí, lo primero era solamente una ilustración. Lo segundo es la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Versículo 49. Así será el fin del siglo. O sea, ahorita hay una red inmensa que se está cerrando en el mar de la humanidad. Pastor, no se me ponga alegórico. Bueno, es que si tomamos esta parábola, esto es más o menos lo que Jesús está diciendo, ¿no? Que esa red ha sido lanzada y es el reino de los cielos que se está empezando a cerrar, porque viene el fin del siglo, porque el tiempo se acaba. Tenemos como profetas de Dios, y hago así, profetas de Dios, porque no tiene que ver con la connotación que a veces nosotros le damos a ser profetas de Dios. Ser profetas de Dios no es traer nuevas revelaciones, y no es decirle necesariamente a una persona si va a morir de cáncer o va a morir de alguna otra cosa. De hecho que todos, yo no sé si sabíamos que todos vamos a morir. Ay, pastor, hoy estás demasiado negativo. Bueno, ¿a cuánto les da felicidad saber que van a morir? A mí sí, hermano, me da mucha felicidad, porque no voy a morir para condenación eterna, voy a morir para vida eterna. Y usted también, si usted es un hijo de Dios, va a morir para vida eterna. Así es que bueno, resulta ser entonces que esa red, ¿sabe qué? Está sobre el mundo, es el reino de Dios y se está cerrando. Y como profetas de Dios, que tenemos que proclamar la noticia divina, igual que Miqueas, igual que Isaías. Por un lado tenemos que decir la parte que no nos gusta decir, y por otro lado tenemos que decir hay esperanza, hay esperanza. Hay tiempo que escapes de esa red, y de que cuando esa red se cierre totalmente,
vayas luego a ser desechado. Hay tiempo, hay tiempo, hay oportunidad de parte de Dios. Sí, esto nos hace recordar, mis queridos hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que parece ser negativo, a nosotros nos hace reflexionar y ver de dónde Dios nos sacó, de qué Dios nos libró. Amén. Y dice el texto, verso 49, y apartarán a los malos de entre los justos. O sea, tanto los justos como los malos no tienen escapatoria de esa red. Esa red los va a raer, los va a tomar, los va a atrapar y los va a traer a la orilla. Y ustedes sabemos que eso también tiene una implicación de juicio y de confrontación. De confrontación y de juicio. Y dice el verso 50, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir eso? Ya no habrá vuelta atrás. Llegará el momento donde ya no habrá oportunidad. El día de salvación es hoy. Es ahora. Es ahora, mi querido hermano, mi hermana. Hoy tenemos que proclamar que hoy todavía es el día de salvación. Hoy. Porque mañana o ahora más tarde no sabemos. ¿Sí? Porque la venida del Señor es inminente, hermanos. Es porque Dios es el que ha dicho y sucederá en cualquier momento. Mire, dice, verso 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, ¿cuántos pueden decir hoy sí, Señor? Ahora, el entender, ¿qué significa? ¿Qué significa el entender? Aquí. No, hermano. Si usted y yo entendemos aquí, pero nuestra vida sigue siendo la misma, no he entendido. No he entendido. Entender significa percibirse. Es decir, a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a despreciar ese gran regalo. Yo no voy a menospreciar ese gran regalo. Yo lo voy a aprovechar. Yo voy a aprovechar ese gran regalo. Ok, mis queridos hermanos, ¿sabe? Desde que el hombre allá en el huerto del Edén tomó la decisión de desobedecer a su creador y fuente de vida, se separó eternamente de Dios. Y así es como el hombre vive sin haber sido reconciliado a través de Jesucristo. El hombre vive en enemistad absoluta y total con su creador y fuente de vida. Así es que, mi amado hermano y mi hermana, ¿sabe? Cuando hablamos de la restauración del reino, ¿de qué estamos hablando? Que para eso vino Cristo, para restaurar su reino. Restaurar su reino en la vida de cada persona es traerlo de nuevo a la reconciliación con el Padre. Traerlo de nuevo a la comunión con el Padre. Si yo preguntara esta mañana, ¿cuántos tienen religión aquí? Déjeme decirle, tener religión es una cosa y tener una relación de intimidad con Dios puede ser totalmente otra cosa. Yo me he dado cuenta que a veces hay mucha gente que lo que tiene es religión. Si viene a la iglesia, no deje de hacerlo, eso es más que bueno. Es más, eso es natural que sea en los cristianos. Como yo le dije a una persona un día de estos, es que la Biblia, Dios parte del hecho de alguien que ha nacido de nuevo, no puede estar ausente de la iglesia. No solo es parte en el sentido espiritual y en el sentido del derecho espiritual,
sino tiene que serlo en el sentido físico y real de pertenecer a una iglesia local. Si no, entonces solo imagínense, mi querido hermano y mi hermana, alguien que pertenece a la iglesia, pero no está con la iglesia. Sería como decir, conozco una oreja que no está en ningún cuerpo de ninguna persona. Está por allá, una oreja, una nariz. A ver, ¿cuántos conocen una nariz que no esté en ningún cuerpo humano y sea parte de un todo, sea de parte de un cuerpo? A ver, ¿cuántos? No. Una nariz fuera del cuerpo solo sería ¿qué? Solo sería una nariz muerta. No tendría vida. ¿A dónde es que la nariz o la oreja tiene vida? En el cuerpo. O sea, es natural que alguien que ha nacido de nuevo está en el cuerpo y se manifiesta y pertenece al cuerpo y participa del cuerpo. Amén. Eso es lo natural bíblicamente hablando. Sí, yo sé que es un mandamiento. No. Es más que un mandamiento. Es parte de lo natural de ser del cuerpo. ¿Sí? Y así lo deberíamos de ver y entender. Bueno, desde que el hombre se separó, ¿sabe qué, mis queridos hermanos y hermanas? El hombre ha vivido y ha caminado y ha viajado por su propia cuenta, al menos eso es lo que él cree. Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo sigue siendo Señor de los que le pertenecen y de los que no le pertenecen. Él sigue teniendo dominio de toda la humanidad, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, le obedezcamos o no le obedezcamos, siempre estamos en la palma de su mano. Y Él hace con nosotros según su soberana voluntad. En esta otra connotación que no nos gusta, y lo digo así con propiedad, sé que a la mayoría de cristianos no les gustan estos mensajes. Lo sé porque lo sé. Y ni siquiera voy a decir, yo sé que en otro lado y que aquí no, aquí. Aquí sé que hay gente que no le gusta eso, hermano. Sé que hay gente que preferiría que yo predicara de los 8 pasos para el éxito. ¿Y de qué sirve esa mentira? ¿De qué sirve en la vida cristiana esa mentira? Si esos tales 8 pasos para el éxito, parece más bien que estamos como en la religión budista, ¿verdad? O algo así, hermano, tratando de levantarle el ego a las personas y decirles si cumples tal o cual, ya estás listo, eres salvo, no te preocupes, no hay problema. Mentiras. No, mi querido hermano, y sinceramente yo no estoy para predicar mentiras. Voy a predicar la palabra del Señor, aunque a usted le guste y aunque a usted no le guste. Y hoy tengo que hablar de esto, porque ¿cómo podríamos nosotros ser, no sé ni qué palabra decir, que hayamos hablado 6 parábolas de lo que Jesús dijo y hoy que Él habló del horno de fuego, yo me la brincara y decir, hermano, bueno, ya terminamos las parábolas? Que Dios me libre de tal cosa, hermanos. Hoy no voy a dejar de hablar lo que Jesús habló, porque eso es el evangelio. Y usted que está aquí sentado y usted que está escuchando a través de las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook Live, o sea, cualquiera de esas, usted necesita oír esto porque esto es para usted también. Así que no voy a dejar esta connotación de lado que viene conjuntamente con las buenas noticias.
Hay malas noticias juntamente con las buenas. Y la noticia es que si no te apercibes, que si no escuchas la voz de Dios y le temes y te arrepientes de tus pecados y vienes a Él arrepentido y te entregas a Él y lo amas y decides vivir para Él y dejar todo lo demás, entonces muy pronto te vas a ver en problemas eternos serios, de los cuales ya no vas a poder salir como dicen los mormones, ni como dicen los católicos, que con un recito y una misa y una paga usted va a poder salir del purgatorio. Mentiras del diablo. Y puedo decirlo que son mentiras del diablo. Como dicen los mormones o los testigos de Jehová, uno ha visto el carácter de Dios condenador. No, dicen los mormones. Los únicos, dicen los mormones, que van a condenarse son aquellos que después de haber conocido la verdad se fueron a la injusticia. Son los únicos que se van a condenar con el diablo y sus demonios. Pero ellos dicen, ¿sabe qué? Los adúlteros, los fornicarios que nunca conocieron al Señor, esos no se van a condenar, solo que van a estar en un estado de gloria menor. Eso no salió de otro lado, sino del mismo diablo, hermanos. Porque su palabra no dice eso. Su palabra dice: más en aquel día los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Eso es la palabra de Dios, hermano. Y eso es lo que usted y yo también tenemos que proclamar. Tenemos que incomodar a los adúlteros a que se arrepientan. Tenemos que incomodar a los que están en cualquier clase de pecado a que se arrepientan. Porque si no, lo que les espera, hermanos, no es ningún juego. ¿Sabe? Oía al pastor John MacArthur predicando de eso también en una ocasión. Y dice que escuchó en las noticias de una persona famosa en Estados Unidos que dijo: estoy loca por morir e ir al infierno, porque el infierno va a ser algo bellísimo, una gran fiesta con el diablo y todos sus demonios. ¿Sabe que esa persona, aparte de estar endemoniada y loca posiblemente, no tiene ni idea de lo que está diciendo, hermano? Porque, ¿sabe qué? En la forma en que la palabra de Dios nos presenta, no podemos saber ahora cómo es el infierno, cómo es el lago de azufre y fuego. No podemos precisar ahora, porque no tenemos nada sobre qué nosotros podamos decir es semejante a esto. Las semejanzas que hay en la Biblia son solo eso, solo semejanzas para hablar de algo real, de un evento, de una situación real, espantosa, terrible, única en su grado o en su naturaleza de terrible y espantosa. O sea, que a ningún ser humano o a todo ser humano que le haya pasado lo peor en su vida, eso que le pueda pasar en su vida, lo más terrible, no se puede comparar a lo que en aquel día le va a pasar si no se arrepiente. Así que, mi amado hermano y mi hermana, Jesús habló de esto hasta la saciedad. Es más, le voy a decir, Jesús habló más del infierno que del cielo. Ay, ¿cómo, pastor? Y yo sé que habrá quien va a tratar de refutar eso. Bueno, porque no hemos entendido el mensaje posiblemente. Está muy claro. O creemos que cuando Jesús dice, por ejemplo, en pasajes, que ahí será el lloro y el crujir de dientes, como aquí lo leímos, ¿qué es lo que creemos que Jesús está diciendo? Hay un periodo de prueba, dice alguien por ahí. Un periodo de prueba para purificar a aquel hermano que no se preparó. Bueno, déjeme decirle, eso no es lo que está en el contexto. Si leemos Mateo capítulo 8, verso 12, por ejemplo: mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera.
allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe qué es lo que Jesús está queriendo decir en este contexto por aquello que lo vayamos a malinterpretar? ¿Quiénes son los hijos del reino? Israel, los israelitas. Lo que Jesús dijo, mire, los israelitas se están condenando por incrédulos y rechazar al Mesías, pero los que no son del reino, los que no estaban llamados, los que no pertenecen a Israel, van a venir de lejos y se van a sentar en los primeros lugares, y los que habían estado aparentemente en el reino van a ser echados afuera, a las tinieblas de fuera. Y eso, echar a las tinieblas de fuera, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? No está hablando de un momento simplemente de tristeza y de angustia, pero que luego ese Dios misericordioso y todopoderoso los va de nuevo a retomar y les va a decir: ve, eso les pasó por estar haciendo lo que yo dije que no hicieran, pero vengan porque ustedes son mis hijitos y mis hijitas. Eso no es lo que está diciendo la Biblia, hermanos, en ninguna parte. Y si vamos a otros pasajes, al capítulo 3 y al verso 12, vemos el mensaje de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Sí, son figuras, pero son figuras que hablan de una verdad inaludible, de una verdad que no se puede, hermanos, diluir, que no se puede cambiar. Y si vamos al capítulo 22 de Mateo y al verso 13, entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando? De condenación. Está hablando del infierno, está hablando del lago de azufre y fuego, está hablando de la condenación eterna. Y si vamos a Apocalipsis 21:8, escuche bien: pero los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? ¿Quiénes son los cobardes? Las personas que eran muy temerosas y le tenían miedo a la oscuridad y le tenían miedo ¿cómo era ese que lo asustaban a uno cuando estaba pequeñillo? Ahí viene el coco. Le tenían miedo al coco. No, mi querido hermano y mi hermana, los cobardes son aquellos y aquellas que prefirieron, sabiendo cómo eran las cosas, prefirieron vivir para sí mismos y para estas cosas de este mundo que vivir para Cristo. Los cobardes son aquellos que prefirieron negar a Cristo que confesar a Cristo y comprarse un problema monumental con este mundo. Los cobardes son aquellos que no se prepararon, aquellos que al fin de cuentas no eran, aquellos que prefirieron abandonar a Cristo y a su reino. Esos son los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, ¿qué dice? Los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras, y oiga, y todos los mentirosos tendrán su parte. ¿A dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Y podríamos seguir y seguir y seguir leyendo escrituras y escrituras y escrituras. Y desde los profetas anunciaron y dijeron: grande es el día del Señor. ¿Quién podrá sostenerse ante su ira? Grande es el día del Señor, que viene como fuego. Grande es el día del Señor. Y Jesús viene y nos hace verlo de una manera absoluta y totalmente clara. Y luego vienen sus discípulos, y luego vienen los apóstoles, y dicen palabras exactamente igual que las de Jesús. Y luego hablan de un lugar de condenación, así como hablan de un lugar de salvación.
Así como la Biblia es clara que hay un lugar de vida eterna donde no va a haber tristeza, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber pecado, donde no va a haber tristeza, miseria, donde no va a haber nada de eso. Así hay un lugar de miseria, así hay un lugar de dolor, así hay un lugar de tristeza eterna. No podemos tomar el cielo y dejar el infierno afuera. Hacer eso es apostático, es apostatar de la verdad, es no creer a la verdad de Dios. Así que mi amado hermano y mi hermana, valga el momento para decirle: si usted no está caminando con Cristo, usted está caminando contra Cristo. Si usted no está caminando por Cristo y en Cristo y para Cristo, usted es un candidato al infierno eterno. En aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hablé nuevas lenguas. En tu nombre hice, en tu nombre hice. Y Él les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y escuchó: hacedores de maldad. Estos son los sermones que muchos cristianos no quieren oír. Y menos, si ni los cristianos quieren oírlos, menos los de allá afuera, hermanos. Allá los de allá afuera, ¿sabe qué quieren oír? Como los cristianos a veces de dentro de la iglesia. ¿Qué quieren oír? Dios este año te va a bendecir el doble del 2022. Te va a dar un trabajo. Mire que si el del 2022 fue de gran bendición, el del 2023 va a ser 4 veces más. Eso es lo que queremos oír, hermano. ¿Y sabe qué? ¿Será acaso imposible para que Dios haga eso? ¿Será acaso que Dios no puede o no quiera bendecirnos? Pero queremos seguir en nuestros caminos igual que Israel y escuchar esas palabras dulces. No, Señor, eso no es conforme al evangelio de verdad. ¿Sabe? Voy a leer este texto, mis queridos hermanos y hermanas. Quiero que vaya conmigo a Gálatas. Primero vamos a Corintios capítulo, segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14 y 16. Vea lo que el apóstol Pablo dice. Vea lo que el apóstol Pablo dice. ¿Ya llegó ahí conmigo? ¿Sí está ahí? Ok, vea lo que dice. Más a Dios gracias, el cual nos lleva ¿cómo? Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ¿qué hace Él? Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, esto es lo que naturalmente tiene que suceder con cada uno de sus hijos y de sus hijas. Sus hijos están en esta tierra para manifestar el olor de Cristo donde quiera que vayamos. Y ya casi vemos la alegoría, porque esto es una alegoría. Dice en todo lugar el olor de su conocimiento. Verso 15. Porque para Dios somos ¿qué? Olor grato, olor de Cristo. A ver, ¿en quiénes? O sea, en los que aman y temen a Dios, los hijos de Dios son ¿cómo? Olor grato. ¿Pero qué? Y en los que se pierden, ¿qué somos? Ciertamente olor de muerte para muerte.
y para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vamos a ver, conozcamos el contexto cultural histórico de esto para entender este pasaje antes de finalizar. En el Imperio Romano, cuando un capitán como Pompeyo o algunos de esos grandes capitanes que tuvo el ejército romano, sobre todo, bueno, en sus inicios y en su desarrollo como reino, cuando un capitán iba a un país, a un territorio enemigo y lograba subyugarlo, lograba conquistarlo, resulta ser que siempre, casi siempre habían personas en ese lugar que se rendían al poderío romano y decían: nos rendimos, no queremos pelear, queremos más bien pertenecer al reino romano por lo que representa en el mundo. Pero siempre había gente que se resistía y gente que quería pelear hasta el último momento. ¿Qué pasaba con esto? Que cuando ellos iban y conquistaban, siempre traían presos para Roma. Pero unos venían para muerte, o sea, para ser muertos y sacrificados para sus ídolos, y otros venían para vida porque venían para vivir en Roma, con todo lo que Roma representaba. Cuando un capitán romano hacía esto y lograba matar a cierta cantidad de personas, tenía el derecho de venir y hacer algo que le llamaban el desfile triunfal. Y es que ellos entraban en Roma, había una avenida que daba directo a donde estaban los altares de los dioses romanos, y ellos venían y hacían en un momento dado lo que era el desfile triunfal. Y si usted puede ver ahí ahí está ilustrado, ¿sí? Vea el emperador o vea el capitán romano donde está ahí sentado en la silla. Él es el que ha triunfado. ¿Quién es el que ha triunfado? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores que ha triunfado? Cristo. De eso está hablando Pablo, de Cristo. Pero lo está representando en este desfile triunfal, ¿sí? Ahí está el capitán, ahí está triunfante. A los lados se apostaba todo el pueblo. Todo Roma salía y se apostaba a los lados para victoriar y enaltecer y engrandecer a ese capitán que había tenido esa gran victoria. Pero vea a esos dos que van ahí con una, no sé cómo se le llama esto, algo ahí sobre sus hombros, y en ese cáliz ahí iba el incienso. Y el incienso, hermanos, era para los dioses, pero el incienso tenía un doble mensaje. Los que venían para quedarse viviendo en Roma lo llevaban adelante, y esos venían felices, esos venían contentos, esos venían victoriando también a ese capitán, a ese hombre poderoso. Pero ¿sabe qué? Los que habían tomado presos para matarlos venían atrás encadenados. A los de adelante les llegaba el olor al incienso y al triunfo de aquel capitán, y ellos victoriaban y exaltaban juntamente con todo Roma a aquel capitán. Pero los que venían atrás, ¿sabe qué? No solo venían cabizbajos, venían de rastra, porque a eso los traían para sacrificarlos ante sus dioses. Pablo dice que ante el triunfo de nuestro Señor Jesucristo y al redimirnos por su triunfo en la cruz del Calvario, nosotros somos para olor de vida para unos y olor de muerte para otros. ¿Sí? Nuestra vida, nuestra proclamación de Cristo, de ese triunfo, va a ser de gozo y de alegría para muchas personas. Pero ¿sabe qué? Para muchas personas es olor de muerte. Lo que para unos era olor de vida, para otros era olor de muerte. Ahí están las dos connotaciones principales del evangelio, mis queridos hermanos. Y usted y yo tenemos que proclamar
esas buenas noticias de salvación, pero también de advertencia, porque esto que viene, hermanos, esto que se va a dar, esta realidad de la cual los seres humanos no pueden escapar de esa red. Nadie puede escapar de esa red. Sí, la gran diferencia es qué tipo de pez es esa persona. En la alegoría o en la parábola, ¿qué tipo de pez es? ¿Es olor de vida o es olor de muerte? ¿Es para vida o es para muerte? Resulta ser, mis queridos hermanos y hermanas, que este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nos guste o no nos guste, nos suene halagüeño, que es una palabra que ya no usamos los ticos. Algo halagüeño es algo reconfortante, algo que trae alegría, que trae gozo. ¿Sí? Nos suene halagüeño o nos suene feo, este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este mensaje nos recuerda a nosotros de dónde Dios nos ha sacado. Este mensaje nos recuerda que Cristo ya hizo la entrada triunfal. ¿O no dice la palabra del Señor que venció a principados y a potestades triunfando sobre ellos en la cruz? Ese triunfo de nuestro capitán que viene, dice, en las nubes, y que en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que ha triunfado, hermanos, nos ha librado de la muerte eterna. Y si usted y yo no entendemos esto y no estamos lo suficientemente agradecidos para honrarlo a Él y darle gloria, pues que Dios tenga misericordia y antes de su venida o nuestra muerte, Él abra nuestros ojos para que podamos entonces conocerlo, podamos verlo, hermanos. No podemos obviar esta parte, hermanos. No sea iluso, no sea necio. Y no me voy a disculpar con decirle necio, porque quien hace eso es necio. Porque ¿sabe lo que es ser necio? Necio es saber y sin embargo es seguir haciendo aquello aunque yo sé. No sea necio, hermano. No sea necio, mi hermana. No insista en creer que esto no tiene una repercusión eterna. No crean esas mentiras, porque luego será el lloro y el crujir de dientes. Luego ya no habrá oportunidad. No hay purgatorio. Yo sé que usted lo sabe, pero quiero decírselo. No hay purgatorio, no hay bautismo por los muertos como los mormones. Nadie salva a nadie. Después de que usted y yo partamos de esta tierra, no hay oportunidad, mi querido hermano. La única oportunidad y gran oportunidad está en que Él nos dio su gran regalo. Y hay de aquellos que pisoteen la sangre de Cristo. Hay de aquellos que pisoteen ese regalo. Hay de aquellos que rechacen ese regalo. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? No solo nos pone en perspectiva, sino que también nos trae a nosotros el recuerdo de alegría y de gozo. Porque déjeme decirle algo: si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todas. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Ya no hay condenación. Ya no lo hay. Ya no hay infierno. Ya no hay horno de fuego. Ya no hay ira de Dios para nosotros. Lo que hay es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y con este pasaje terminamos en Apocalipsis capítulo 5, verso 7. Esto es lo que le espera a aquellos hombres y mujeres que se apercibieron y se dieron cuenta
que el reino de los cielos estaba en acción y que el reino de los cielos traía dos consecuencias, una buena eterna y una mala eterna. Dice Apocalipsis capítulo 5 verso 7: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, a ver, léalo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿a dónde? Sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea que la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Estos 24 ancianos, no hay duda, mis queridos hermanos, que representan a la iglesia, y estos 4 seres vivientes representan a todas a todos los seres angelicales del cielo. ¿Sabe qué? Todos los ángeles en aquel día, toda la iglesia, todos los que fuimos redimidos de todo pueblo, nación y lengua, en aquel día daremos honra y gloria, porque nos libró de la muerte eterna, de la muerte segunda, porque diremos: con tu sangre, con tu sangre, con tu sangre, con tu sangre nos redimiste para Dios, para su reino, nos redimiste, nos hiciste reyes y sacerdotes. Eso es lo que usted y yo somos, mis queridos hermanos. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Bendito y alabado es su nombre. De esto es lo que Dios nos ha librado, hermanos. De esto es lo que nos ha librado. Y esto es lo que ha hecho con nosotros. Padre bueno, gracias te damos, Señor. De verdad que somos tan pequeños, mi Dios. Somos tan pequeños ante tan grande majestad. Si todo el cielo, si todas las criaturas, si todo lo creado se rinde delante de ti, ¿quién soy yo para levantar mi orgullo delante de ti? ¿Quién soy yo para desafiarte, Señor? Tú que eres digno, oh Cordero inmolado, tú que fuiste sacrificado en mi lugar. Oh Señor, te damos a ti la gloria esta mañana. Hoy te rogamos, Dios, que tengas misericordia de todos aquellos y aquellas, oh Dios, que aún están con vida, Señor, y tienen la oportunidad de escapar de esta condenación eterna, de esta realidad, Señor, tan terrible y espantosa, de la cual a través de tu sacrificio ya nos redimiste para ti, para tu reino. Dios, esta mañana nosotros terminamos este culto
dándote honra y gloria y dándote un aplauso a ti, Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria y la honra para siempre. Amén.